Bueno, compañeros, disculpen que en la clase anterior no pude estar, compañeros. Tuve un pequeño problema aquí en el trabajo, entonces, perdón, entonces no pude estar. Que estuvieron con la licenciada Fernanda, entonces ella pues les empezó a impartir el tema de política fiscal. Eh, ya le subí las grabaciones que teníamos pendientes, compañeros, y le subí la resolución de la hoja 5, pero formulada, para que puedan ver ahí la comparativa para ver cómo ustedes obtuvieron los indicadores. En caso de que haya algún error, ahí pueden ver cómo se hace correctamente. Entre hoy y mañana les subo la resolución de la hoja número 6. Lo que les quería comentar, compañeros, es que el día lunes vamos a tener un repaso para el parcial. El parcial lo tenemos agendado nosotros para el día miércoles 29, ¿verdad? En una semana. Entonces, el día lunes quiero que dediquemos la clase a hacer un repaso. Pero ahí quiero pedirles yo a ustedes, compañeros, de que pues en el repaso yo quiero que despejemos dudas puntuales, ¿verdad? No quiero que estemos, es decir, en un periodo de clase no me da tiempo a mí de hacer un repaso general de todos los temas que entran. Entra inflación, desempleo y política monetaria y variables financieras, ¿verdad? Pero realmente no es suficiente tiempo para hacer un repaso general y pues me gustaría más que de ustedes venga qué dudas puntuales les surgen, ¿verdad? Y de esa manera poderlo despejar y poderles, pues, ayudar a que ustedes obtengan una mejor nota en el segundo parcial. No sé si tienen una duda o algún comentario. Sí, Julia. Perdón, Link, ¿solo podría repetir nuevamente los temas que vienen? Sí, entra inflación, desempleo y la unidad 3 de política monetaria y variables financieras, que es lo que vieron en la hoja de trabajo número 6. Muchas gracias, Link. Bien. ¿No? ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Algún comentario antes de que iniciemos con la clase del día de hoy? No, licenciado. Ok, muy bien. Excelente, compañeros. Entonces, Fernanda, no sé si solo me confirma si sí lograron cubrir todos los temas de gasto en gasto de gobierno en la clase anterior. No sé si está aquí la link. Compañeros, ¿me pueden confirmar ustedes si sí lograron ver los temas de gasto de gobierno en la clase anterior? Entonces, ¿en dónde se quedaron, compañeros? Compañeros, ¿alguien me puede decir? Yo, como les dije, no estuve presente, entonces sí, les pediría su apoyo a los que sí estuvieron. Ah, ok, sí logró terminar con los temas del gasto. Muy bien, excelente. Entonces llegó hasta donde llegaron donde llegué yo con la primera hora, ¿verdad? Excelente, muy bien. Entonces hasta ahí vimos los temas de gasto de gobierno. No sé si existe alguna duda o algún comentario al respecto, compañeros.
No, licenciado. Ok. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a empezar hablando sobre el ingreso de gobierno, ¿verdad? Entonces, oh, lo permítanme, compañeros. Aquí tenemos una tabla viendo los ingresos que percibe el gobierno, ¿verdad? Estos ingresos son generalmente obtenidos o vienen, son parte Perdón, de la... licenciado, perdón, ¿Sí? ¿me escucha? Sí, dígame, disculpe. Sí, perdone, ¿ya me escucha? ¿Sí? Ahí vi sus respuestas en el chat, no tenga Sí, pena. soy yo. Gracias, pero ya lo solucioné, conecté mis auriculares, pero le quería comentar que sí logra. No Creo tenga que todavía pena. no está presentando, Liz, perdone. Ok. Ya ven todos mi pantalla. Sí, Entonces tenemos el ingreso de gobierno, ¿verdad? La contrapartida a los gastos de presupuesto son los ingresos, ¿verdad? Estos ingresos generalmente son proyectados dentro del proyecto de presupuesto como un porcentaje del PIB estimado del año siguiente, ¿verdad? Entonces, digamos de que generalmente nosotros vamos a tener un porcentaje del ingreso que se puede, un porcentaje del PIB que se puede estimar como los ingresos del año siguiente, ¿verdad? Y vamos a empezar viendo un poco la categorización de estos ingresos, ¿verdad? Aquí tenemos los ingresos totales, aquí saqué una tablita pues bastante sencilla, ¿verdad? Y vemos que los ingresos totales están acá arriba. Vamos a ponerle aquí el puntero láser. Están acá arriba. Y vemos la primera división, si tomamos esta de acá, son los ingresos corrientes y los ingresos de capital. ¿A qué nos referimos con ingresos corrientes, compañeros? ¿Quién sabe a qué nos referimos cuando decimos que algo es corriente? Podrían ser los periódicos, los regulares, los que siempre ingresan. Estos son sí, son generalmente ingresos regulares, pero el término corriente acá no nos referimos a ordinario, sino tiene otro aspecto. Cuando hablamos de corriente, nos referimos a un periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces, los ingresos corrientes son aquellos que se perciben por actividades del año en curso, ¿verdad? Es decir, no son por actividades hechas en años anteriores. A veces hay un pequeño desfase por tema de cuándo se presentan las declaraciones tributarias, ¿verdad? Pero en términos generales, cuando hablamos de ingresos corrientes, estamos hablando de actividades que se realizan para cada año en curso. Y por otro lado tenemos los ingresos de capital. Los ingresos de capital, y no nos vamos a detener mucho en los ingresos de capital porque porcentualmente podemos ver que representan menos del 1% o alrededor del 1% de los ingresos totales. Los ingresos de capital son los ingresos que el Estado percibe por inversiones hechas en años anteriores. Entonces, digamos, por ejemplo, un caso bien frecuente es el tema de Banrural, ¿verdad? El Estado es dueño de un porcentaje de Banrural. Si Banrural
le paga dividendos por esas acciones, eso es un ingreso de capital, ¿verdad? Si hay alguna entidad del Estado que tiene sus, digamos que tuviera alguna inversión en alguna otra entidad privada, eso sería un ingreso de capital. Entonces, esos son los dos tipos más grandes, ingresos corrientes, que son los que se emanan de una actividad en el año en curso, y los ingresos de capital, que son provenientes de una actividad de años anteriores. Entonces, esos son los dos grandes rubros. Dentro de los ingresos corrientes, nosotros tenemos los ingresos tributarios y los no tributarios. Los ingresos no tributarios, que representan nuevamente una parte pequeña, ¿verdad? Son alrededor de 3,000 millones de quetzales, hasta 4,000 millones de quetzales en 2021. Los ingresos no tributarios son los ingresos que el Estado percibe por razones diferentes a los impuestos. Entonces, por ejemplo, nosotros acá tenemos transferencias. Esas transferencias incluyen donaciones, o alguna otra, puede incluir regalías, por ejemplo. Y también tenemos los ingresos que el Estado percibe por la venta de bienes y servicios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digamos que una entidad del Estado vende algún servicio o le cobra por llenar un formulario, o por ejemplo, si alguna entidad del Estado le equipara, digamos el Ministerio de Educación, si usted trae un título del extranjero, le cobra por equipararle el título, ¿verdad? Entonces, esos ingresos que las entidades del Estado generan por brindar bienes y servicios que le cobra directamente a la población, son ingresos no tributarios. ¿Está claro eso, compañeros? ¿Se comprende que es un ingreso no tributario? Sí, solo tengo una duda. Dígame. Así como el banco, en este caso el CHN, tengo entendido que es parte del Estado, ¿verdad? El Estado es dueño del CHN, sí. Entonces, igual, los ingresos que percibe el CHN ingresan también como no tributarios y transferencias. No directamente, porque los ingresos del CHN no van directamente a las arcas del Estado, sino que si el CHN le paga dividendos a sus accionistas y el Estado es accionista, entonces eso entraría como un ingreso de capital, ¿verdad? Pero el CHN sus ingresos los puede no pagar a los accionistas, sino que simplemente reinvertirlos, ¿verdad? Entonces dependería de lo que decide hacer la junta directiva de CHN con las ganancias del ejercicio. Pero si el CHN decidiera pagarle ese dinero a sus accionistas, entonces sí entraría como un ingreso de capital. Gracias. Pero no es de que directamente las ganancias del CHN vayan a las arcas del Estado, ¿verdad? Porque muchas veces el CHN simplemente esas ganancias las utiliza para fortalecer su patrimonio. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, compañeros? Okay. Posteriormente tenemos nosotros los ingresos tributarios. Los ingresos tributarios, pues, como su nombre bien lo indica, son los que se generan a partir de tributos, ¿verdad? Es decir, a través del cobro de impuestos. Y esto es donde nos vamos a detener, porque como ustedes pueden ver acá, la gran mayoría de los ingresos que el Estado percibe son ingresos tributarios, ¿verdad? La estructura de ingresos del Estado de Guatemala tiene como principal foco la obtención de recursos a través del cobro de impuestos, ¿verdad? Esto es un caso diferente de algunos otros países. Digamos, muchos países árabes, por ejemplo, que obtienen ingresos que tienen una tasa muy baja de impuestos, pero esencialmente es porque tienen una industria nacionalizada que le genera ingresos al Estado, ¿verdad? Es el caso de los Emiratos Árabes Unidos, ¿verdad? Los Emiratos Árabes Unidos, no recuerdo si es 0 o 1% la tasa de impuestos, pero la razón es que el petróleo es propiedad del Estado,
Entonces, las ganancias de la venta de petróleo es lo que financia el aparato gubernativo, ¿verdad? Entonces, ese no es el caso en Guatemala. En Guatemala, el Estado se financia a través del pago de impuestos. Y eso es principalmente donde nos detendemos a ver. Los impuestos, como podemos ver acá, tienen dos grandes divisiones, que son los impuestos directos y los... Sí, compañeros. Creí que se me había caído la conexión. ¿Sí me escuchan, compañeros? Se Sí, congeló, sí, se congeló unos minutos, resultado. licenciado, no se le escuchó de lo último que dijo. Se volvió a congelar. Vamos a dar unos minutos, compañeros, mientras el licenciado restablece su internet. Perdón, compañeros, se me cayó la señal. No sé si me escuchan, compañeros. Sí, Sí, licenciado, licenciado. ya se le escucha. Sí, Lica, ahora sí. Muchas gracias. Bueno, compañeros, les preguntaba si alguien ha escuchado alguna vez sobre impuestos directos e indirectos. ¿Qué son? ¿A qué nos referimos? El IVA, licenciado, sería un impuesto directo. El IVA es un impuesto indirecto, es correcto. Bien, pues la diferencia es la siguiente, y pongan atención porque esto seguro sale en el parcial. Los impuestos directos, bueno, en el final, porque esta unidad la vamos a evaluar en el final, ¿verdad? Los impuestos directos son aquellos que gravan de manera directa el patrimonio o los ingresos de los contribuyentes. Cuando hablamos del patrimonio, pues estamos hablando de los bienes, ¿verdad? Entonces, por eso podemos nombrar aquí el UCI o el impuesto sobre circulación de vehículos, ¿verdad? Usted tiene un, un bien y se le cobra un porcentaje del valor nominal de ese bien, ¿verdad? O se le cobra un porcentaje sobre sus ingresos, ¿verdad? Puede ser ya sea un porcentaje sobre su salario, en caso del ISR, ¿verdad? O sobre las ganancias de alguna empresa, así como si alguien tiene, digamos, un plazo fijo en un banco, les cobran el 10% de los intereses que eso genere, ¿verdad? Eso es un impuesto directo. ¿Está claro a qué nos referimos con un impuesto directo, compañeros?
O sea que esos son Sí, todos licenciado. exactamente directos, alguna propiedad directamente que uno tenga, prácticamente va afectado, y todo eso sería el impuesto directo que percibe el Estado. Correcto. Entonces, todos los impuestos directos, digamos acá en el 2018 fueron 20.000 millones, en el 2021 28.000 millones, pero todos los impuestos directos son impuestos donde se graba, es decir, se le cobra el porcentaje para o se le cobra un porcentaje, ya sea del valor de su bien o un porcentaje de su ingreso, ¿verdad? Entonces a eso nos referimos con impuestos directos. Y cuando el dinero que está, en el caso de los bancos, está a largo plazo o plazo fijo y genera intereses, sobre esos intereses se paga también el ISR. Es correcto, es el 10% en ese caso. Ah, bueno, gracias. Entonces, digamos, así como si usted tiene y le pagan, digamos, si usted tiene un plazo fijo en un banco y le pagan el 4%, entonces su tasa efectiva es del 3.6, ¿verdad? Porque el 10% de esos intereses se los cobra en impuestos. ¿Estamos claros ahí, compañeros? Sí, licenciado, gracias. Okay. Los impuestos indirectos, por otro lado, gravan el consumo, ¿verdad? Es decir, gravan una transacción y se denominan indirectos porque se le trasladan a cada eslabón de la cadena productiva hasta el consumidor. Es decir, por ejemplo, cuando usted tiene un impuesto indirecto, a usted le dicen, bueno, el caso más sencillo es el IVA, ¿verdad? Le cobran el 12% del valor del producto y usted le traslada eso al consumidor. Entonces, la diferencia es que en los impuestos directos, siempre que haya ingreso o patrimonio, se van a cobrar. Mientras que los impuestos indirectos no se va a cobrar a menos que exista una transacción. Esa es la principal diferencia dentro de estos dos tipos de impuestos. ¿Está claro eso, compañeros, y se comprende? Licenciado, solo con una duda sobre ese impuesto indirecto que nos puso como ejemplo el IVA. En este caso es porque se da la transacción de que el impuesto se le traslada al consumidor. Es correcto. Y en los impuestos directos es el que grava los bienes de los contribuyentes. Es correcto. Gracias. ¿Alguna otra duda, compañeros? Muy bien. Bueno, aquí podemos ver nosotros la estructura, la estructura de los ingresos tributarios en Guatemala. En los tonos como rojizos podemos ver los impuestos directos y en los tonos negro y gris podemos ver los impuestos indirectos como porcentaje del total, ¿verdad? Vemos nosotros de que en el caso de Guatemala los impuestos directos representan alrededor del 36% del total de los ingresos tributarios, mientras que los impuestos indirectos representan alrededor del 64%. En promedio, ¿verdad? Hay ligeras variaciones año con año. Aquí nosotros podemos ver
un esquema o estructura de ingresos tributarios. Es importante, compañeros, comprender el tema de dónde vienen las estructuras, porque esta estructura de acá es una decisión de política, es decir, en Guatemala tomamos la decisión a través de las diferentes tasas impositivas y esquemas tributarios de tener este tipo de estructura tributaria. Este tipo de estructura tributarias generalmente reciben el nombre de una política fiscal o una estructura tributaria, perdón, regresiva, mientras que una estructura en donde la mayoría de los ingresos provienen de ingresos de impuestos directos, se conoce como una estructura tributaria progresiva. Entonces, regresivo es que la mayoría de los ingresos vienen de impuestos indirectos, y progresivo viene de que se refiere a que la mayoría de los ingresos vienen de impuestos directos, ¿verdad? Esa es la diferencia de estos dos temas. Entonces, esto, como les decía yo, es una decisión de política. ¿Qué razón creen ustedes o cuáles son los beneficios y los aspectos negativos de tener este tipo de estructura, compañeros? Y pues aquí obviamente no espero de que tal vez ustedes nunca habían oído este término siquiera, ¿verdad? Pero tratemos de plantear alguna hipótesis, ¿verdad? ¿Cuál sería el beneficio de obtener el grueso de los ingresos a partir de impuestos indirectos, compañeros? Podría ser, licenciado, disculpe, podría ser la recaudación de fondos para el funcionamiento del ente público. Pues eso a la larga es el propósito de recaudar cualquier tipo de impuestos, ¿verdad? Pero como les digo yo, la estructura de Guatemala es esta, ¿verdad? Nosotros vemos que el 60 y pico % de los impuestos vienen de impuestos indirectos, es decir, de impuestos que gravan el consumo y las transacciones, y el 36% de impuestos directos, es decir, de impuestos que gravan el ingreso y la riqueza. ¿Cuáles podrían ser los beneficios, los pros y los contras de tener esta estructura? Porque esta estructura, nuevamente, como les digo, es una decisión de política, ¿verdad? Si nosotros aplicamos diferentes políticas, vamos a tener una estructura diferente, ¿verdad? Entonces, algo que es bien importante es pensar, bueno, ¿qué es lo que las personas están tratando de lograr con esta estructura y cuáles podrían ser los aspectos o los riesgos de tener este tipo de estructura? Adelante, compañero. Tal vez, licenciados, para el caso de los impuestos indirectos, porque tal vez yo pienso que tal vez la cobertura, porque otros países, ellos lo tienen inverso, prácticamente obtienen más impuestos en un ejemplo, de gente que tiene más ingresos millonarios y prácticamente de ahí absorben más, y el impuesto indirecto que va hacia los ciudadanos en general, porque eso afecta prácticamente a cada uno, los millones que están, es mínimo. Correcto, sí, esa es una de las razones de tener un esquema de tributación progresiva, ¿verdad? Excelente, compañero. Una de las razones es que bajo el esquema que actualmente se tiene en Guatemala, proporcionalmente son las personas de más bajos ingresos que pagan un porcentaje mayor de su ingreso en impuestos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues hagamos con un ejercicio hipotético en principio, ¿verdad? Supongamos que hay una persona que gana 1,000 quetzales al mes y una persona que gana 10,000. Entonces, digamos que esa persona que gana 1,000 quetzales va a consumir, pues básicamente todo su ingreso, ¿verdad? Entonces lo vamos a consumir por el 100%. Mientras que la persona que gana 10,000 va a consumir el 85% de su ingreso, ¿verdad? Pues son 8,500. Si nosotros multiplicamos este consumo por el IVA,
y luego lo dividimos dentro de los ingresos, vamos a ver que la persona de más bajos ingresos paga el 12% de sus ingresos en impuestos, ¿verdad? Mientras que la persona de ingresos más altos paga el 10.2% de sus ingresos en impuestos. Entonces, por esa razón, una de las críticas que se le hace a este tipo de esquema es que terminan causando un incremento en la desigualdad y hacen que las personas con mayores ingresos paguen proporcionalmente una porción inferior de sus ingresos en impuestos que las personas de más bajos ingresos. Muy bien, compañeros. ¿Cuál podría ser uno de los beneficios de este tipo de esquema, compañeros? Es decir, ¿por qué adoptarlo? Recuerden que casi nunca vamos a tener una política que no tenga beneficios ni una política que no tenga costos, ¿verdad? Entonces hay que acostumbrarse a ver las políticas como algo que tiene costos y beneficios y que eso provocar, pues que eso es lo que debemos sopesar nosotros al probar. ¿Cuál podría ser uno de los beneficios de tener este tipo de política, compañero? Pudiera ser, licenciado, que la recaudación es mayor, ya que abarca la mayoría de la población. Eso puede ser, pero digamos de que eso viene más a una cuestión de operacionalidad, ¿verdad? De qué tan capaz sea un gobierno de hacer valer las políticas. Y a la larga, asumamos de que en ambos esquemas, que no es el caso, pero asumamos de que en ambos esquemas no hay evasión fiscal y entonces el gobierno pues tiene libertad de fijar las tasas al nivel que necesite. Pero, existe, ¿cuál es la lógica detrás de este tipo de política, compañeros? ¿O cuál se les ocurre que podría ser la lógica? Si ustedes fueran a justificarlo, ¿qué podría ser uno de los beneficios? Si lo vemos desde el punto de vista de nuestro ejemplo, si quieren, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿O qué pueden hacer estas personas con ese ingreso que no consumieron, compañeros? Ahorrarlo o invertirlo. Correcto, y recuérdense que en la unidad 2 vimos de que efectivamente en equilibrio el ahorro se vuelve inversión, ¿verdad? Si usted lo mete en un banco, el banco pues presumiblemente lo va a prestar para que se vuelva inversión. Entonces sí, uno de los beneficios de este esquema tributario es que, o una de las razones que se les da por la cual este esquema tributario es bueno, es que promueve la inversión, ¿verdad? Se dice de que, bueno, aquí nosotros le vamos a cobrar una tasa más baja o van a tener que pagar efectivamente un porcentaje menor de impuestos directos y eso va a permitir que las personas que perciben las ganancias de las empresas, por ejemplo, reinviertan el empleo y generen aún más valor, ¿verdad? Ahí sería de evaluar qué tan efectivo o qué tanto eso se materializa en la vida real, ¿verdad? Pero lo que dijo ahí la compañera es lo correcto, ¿verdad? La razón que se da por la cual este tipo de sistema tributario es el que se utiliza es que hay costos, perdón, hay una oportunidad de promover la inversión. ¿Hay algún comentario ahí, compañeros? Licenciado, entendemos este punto como que al promover la inversión obtenemos nosotros o igual al que podríamos pagar.
y al invertir estos fondos que nosotros percibimos, estamos rebajando ese impuesto que nos están cobrando. No estoy seguro si le comprendí su pregunta. Déjame ver si la plantea y usted me dice si voy por ahí. Usted lo que me dice es de que cuando nosotros tenemos un esquema como el que tenemos aquí en Guatemala, ¿verdad? Donde hay mayor ingreso indirecto que directo, la idea, de alguna manera, es que eso promueva la inversión y que la inversión haga crecer la economía en su conjunto. De tal manera que al crecer la economía, aunque proporcionalmente yo tenga menos impuestos, o sea, es decir, porcentualmente yo tenga menos impuestos, en valor nominal yo voy a tener un valor mayor de impuestos, ¿verdad? Porque la economía es efectivamente más grande. ¿Por ahí va su comentario, compañero? Sí, licenciado, eso era más o menos lo que quería explicarle, que al crecer la economía obtenemos nosotros un porcentaje mayor. No necesariamente un porcentaje, sino un valor mayor, ¿verdad? Digamos de que si usted lo invierte, digamos que la economía eran 100 quetzales y debido a la inversión se vuelve 120 quetzales. Usted digamos que iba a obtener el 8% de 100 quetzales, ¿verdad? Es decir, iba a obtener 8 quetzales, ¿verdad? Pero en cambio obtuvo el 7% de 120 y eso le da 8.4. Entonces, el valor de sus impuestos, la idea es que va a crecer, aunque el porcentaje baje. Y va a crecer porque usted está incentivando a la economía a crecer a través de un mayor grado de inversión. Ahora, como les digo, no significa que esto se materialice siempre, ¿verdad? Simplemente es lo que el Estado está tratando de incentivar a través de esta estructura. Pero vale la pena evaluar qué tanto se cumple, ¿verdad? Porque hay muchos críticos de este tipo de estructura que dicen, bueno, esto en realidad en Guatemala no se materializa y solo es una excusa para que las personas con mayores ingresos que tienen poder político eliminen los impuestos, ¿verdad? Ahí yo se los dejo a o paguen menos impuestos. Se los dejo a su criterio y a que investiguen y se informen si ese es el caso, ¿verdad? Pero la estructura, esa es la intención que tiene. Gracias, licenciado. No sé si tienen alguna otra duda, compañeros. Licenciado, hasta este tema entraría para el segundo parcial. No, este tema entraría para el final. El segundo parcial, como les dije, compañeros, es inflación, desempleo y el tema de la unidad 3 de las variables monetarias y financieras. Gracias, licenciado. Lick, disculpe, al final, por ejemplo, yo he visto, hay empresarios de que ya cuando viene el cierre del año, por decirlo así, de un ejercicio fiscal, lo que hacen es invertir o renovar en algo de sus propias empresas para precisamente pagar menos impuestos. Algo por ahí va el tema, en donde, o por ahí se cumple, donde se invierte, o sea, se invierte y al final pagan menos impuestos, ¿no? O por eso lo harán. Sí, porque al final esto de acá solo le dice qué porcentaje viene de impuestos directos e indirectos, ¿verdad? Entonces, las leyes y el código tributario aquí en Guatemala lo que le dice es, bueno, si usted viene, agarra ese dinero y lo reinvierte en su negocio, esa reinversión la puede deducir de los impuestos, ¿verdad? Si nosotros revertimos eso y decimos, mire, aunque usted reinvierte en su negocio, las ganancias son las ganancias y esto aumentaría, ¿verdad? Es decir, el porcentaje de ISR aumentaría, pero habría que ver si eso no terminaría desincentivando la inversión, pero sí, exactamente por ahí va el tema, ¿verdad? De que al permitirle a usted deducir ese valor, usted realmente le reduce el porcentaje de ingresos directos que el Estado produce,
pero el objetivo es, o debería ser, que esos empresarios utilicen esa deducción de impuestos para invertir en sus negocios. Efectivamente, compañero, ahí comprendió bien el tema. Ok, licenciado, gracias. De nada, compañero. No sé si hay alguna otra duda, compañeros. Muy bien, compañeros. Si no hay más dudas, lo último que vamos a ver hoy es un poco sobre carga tributaria. La carga tributaria se refiere al porcentaje de los ingresos que los guatemaltecos o cualquier persona de cualquier país paguen impuestos, ¿verdad? El porcentaje del PIB que el gobierno percibe en impuestos. Acá vemos que en Guatemala este es el valor que se paga en impuestos como porcentaje del PIB, alrededor del 10%. Y aquí podemos ver una comparativa con Centroamérica. Vamos a ver esto de acá es El Salvador, este de acá es Honduras, este de acá es Nicaragua, y aquí hay una línea que no se mira muy bien, pero está más o menos por acá, que la voy a pintar yo aquí con pluma. Está por acá, que es Costa Rica. Y finalmente Guatemala está hasta abajo, ¿verdad? Guatemala es uno de los países del mundo, de hecho, no solo en Centroamérica, en Latinoamérica, con carga tributaria más baja, ¿verdad? Generalmente los países que tienen tributaria más baja de Guatemala es porque perciben sus ingresos de ingresos no tributarios, ¿verdad? Es el caso en Panamá. Panamá tiene impuestos muy bajos porque ellos perciben mucho de sus ingresos pagan en el canal, ¿verdad? Entonces, eso es un aspecto que es importante recalcar, ¿verdad? Ahora, como les digo, aquí en Guatemala nosotros tenemos una carga tributaria extraordinariamente baja, ¿verdad? Y eso generalmente es asociado con un gobierno que no es efectivo en realizar sus aspectos tributarios. Uno, por temas de baja tributación por evasión fiscal, y dos, porque esto básicamente limita la cantidad y calidad de programas y proyectos que el gobierno puede llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, pues esta pequeña reflexión les hago yo acá y les dejaría a ustedes de tarea para que discutamos al principio de la siguiente clase, antes de que hagamos nuestra discusión, que investiguen un poco acerca de qué es la carga tributaria y cuáles son los efectos de que la carga tributaria sea muy baja. No sé si tienen alguna duda, compañeros, y como les digo, no es una tarea formal, ¿verdad? No hay nada que entregar, solo que tengamos una pequeña discusión de este tema de carga tributaria antes de empezar la siguiente clase. Entonces ahí investiguen e infórmense un poco acerca de la carga tributaria. No sé si hay alguna duda, compañero, o algún tema. Licenciado, perdone, usted dijo que ¿qué es la carga tributaria y cuáles son los efectos? De tener una carga tributaria baja. Ah, ya, ok, gracias. Muy bien, compañeros. Entonces, si no hay más dudas, por acá dejamos la clase del día de hoy y nos vemos el día lunes. Recuerden también el otro tema que hablamos al principio de clase. El día lunes vamos a tener un repaso. Por favor, vengan con dudas puntuales, ¿verdad? No vamos a tener tiempo de hacer un repaso general, sino que quiero yo que ustedes me digan, mire, este indicador no lo entiendo, o no sé cómo se interpreta esto. Entonces, partimos de ahí, compañeros. Que pasen feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias, feliz noche.